Hola, ¿cómo están? Es verdaderamente notable lo que está viviendo nuestro país, el cóctel explosivo que está viviendo nuestro país. Tenemos literalmente el peor gobierno en el peor momento. Un gobierno que combina ideas muy malas, izquierdistas, autoritarias y anacrónicas, muy malas ideas, pero además de eso una pésima gestión y como si esto fuera poco, todo esto tenido, cargado por esa corrupción típica en los gobiernos kirchneristas. Veamos si no el manejo de la pandemia. Empezamos con una cuarentena prolongadísima, absolutamente innecesaria en aquel momento, al menos de la manera que se hizo, que no solamente destruyó la economía, sino que agotó la paciencia de los argentinos, no solo en materia económica, sino también desde el punto de vista psicológico, para no hablar de que Argentina ha sido uno de los países que tuvo mayor cantidad de tiempo las escuelas cerradas, algo también verdaderamente increíble. Claro, esa cuarentena eterna que vivió nuestro país el año pasado no se aprovechó para las cosas que se debieron haber hecho, por ejemplo, testear y rastrear. Argentina sigue siendo un país que está a la cola en la cantidad de testeos en relación a sus habitantes, pero tampoco se fortaleció el sistema, el tan mentado fortalecimiento del sistema de salud parece que no ha sido tal, a juzgar por lo que estamos viviendo hoy en esta segunda ola. Algo bien distinto a lo que vivió, por ejemplo, España, que tuvo una primera ola en donde se saturó el sistema, pero ya en la segunda y en la tercera ola el sistema no se saturó porque efectivamente ahí sí se fortaleció fuertemente. Para no hablar de la política de vacunas que tuvo el gobierno, tardía, errática, confusa, inexplicable desde muchos aspectos, todavía no se sabe realmente lo que ocurrió con Pfizer, pero lo que sí es cierto es que Argentina quedó atrás de países como Chile y Uruguay en la vacunación y eso por supuesto está mostrando hoy sus consecuencias. El resultado de todo esto es lo que ya sabemos. Argentina es un país que está allá arriba, entre los primeros en los muertos en relación a la población, ha superado incluso a países que sufrieron esa primera ola de una manera brutal, como fue Francia o la propia España. Hemos superado también a México y si todo no cambia, y ojalá que cambie, por supuesto, para bien de todos los argentinos, en unos días vamos a superar también a Gran Bretaña y muy probablemente a Estados Unidos, algo verdaderamente increíble e inimaginable. Un verdadero desastre la política del gobierno en el control de la pandemia. Pero eso no es todo, porque por supuesto la economía cayó alrededor de un 10%, están entre las economías que más cayó en el mundo. Hay sectores que están literalmente destruidos y que no se sabe a ciencia cierta cómo van a poder recuperarse. Y por supuesto, todo esto, estos comerciantes, estos cuentapropistas, estos gastronómicos que se han estado fundiendo literalmente, han visto mientras tanto cómo el gasto público se mantenía allí erguido, incolume, cómo los políticos dirigidos por las alas duras del kirchnerismo se han negado a hacer cualquier tipo de ajuste en sus ya increíbles ingresos. Como si todo esto fuera poco, también ha sido muy afectadas las libertades en la Argentina, ya lo sabemos, y no solo eso, el gobierno ha aprovechado este momento, esta pandemia, este momento tan delicado para tratar de sacar una cantidad de leyes y normas que tienen que ver con la impunidad de Cristina y de los principales líderes kirchneristas. Tenemos, insisto, el peor gobierno en el peor momento. Urge que este gobierno reciba un sacudón electoral en octubre, y esto es responsabilidad sobre todo de la oposición, de Juntos por el Cambio, pero también es responsabilidad de un peronismo moderado, un peronismo que nunca, creo yo, compartió este tipo de cosas. Uno no se imagina bien lo cómodo que se puede sentir un Massa, un Labaña, un Schiaretti, el propio gobernador de Santa Fe, Perotti, por ejemplo, con la política exterior del gobierno. Urge que todos los sectores democráticos en la Argentina le demos una señal muy clara a este gobierno que va indudablemente a un populismo autoritario, pero mientras tanto sus secuelas o las secuelas de sus políticas están marcando un desastroso manejo de la pandemia con las consecuencias, cantidad de muertes, de personas que quedan afectadas, desde luego desde el punto de vista de la salud, pero también desde el punto de vista económico. Debemos lo antes posible tratar de cambiar y que este
el peor gobierno para los peores momentos pase a ser una historia.